Días. Mi nombre es Alexander Sutherland Neil y les voy a comentar un poco acerca de mi historia y de las aportaciones que tuve hacia la pedagogía. Yo nací el 17 de octubre de 1883 en Forfar, Escocia. Mi padre era maestro y se dedicaba a dar pues clases en escuelas rurales, a lo que a mí me surgió ese interés de querer estudiar también una carrera relacionada a dedicarme a la docencia, a ser maestro. Mi carácter, debo decir que siempre ha sido de una persona muy tímida y la verdad es que no tengo tanto apego a los libros, no me gusta leer. Estudié en la Universidad de Edimburgo, en el que pues terminé mi carrera como maestro. Posteriormente ingresé a dar clases a lo que es el sector público, desempeñándome como maestro. La verdad es que a mí no me gustó en lo absoluto ingresar al sistema público, porque yo sostengo que estoy en contra de este sistema educativo tan rígido, tan dogmático, tan jerárquico. No me gusta que los niños tengan ese tipo de educación, así que gracias a mi ideología he diseñado un modelo educativo que ahorita se los voy a explicar. Como les platicaba, yo defiendo mucho el fin de lo que es la jerarquía y la rigidez en la educación, y no solo en la educación, sino en la vida. Me gustaría que todos los niños, todos los seres humanos creciéramos libres y creciéramos creativos. ¿Por qué? Porque desde la escuela nos enseñan cómo deben de ser las cosas, cómo quieren las cosas. No te dejan expresarte, a veces tú quisieras hacerlo diferente y puedes pensar que puede funcionar, pero no lo puedes comprobar porque te lo han impuesto. No te han dicho, oye, hazlo como tú quieras, como tú te imagines, solamente quiero que logres el aprendizaje esperado. Y muchas veces no dejamos a los niños que sean así. Yo quiero niños que sean libres, que sean creativos, que tengan libertad de acción y de pensamiento. ¿A qué viene este tipo de pensamiento que yo tengo? Bueno, pues como bien lo saben, yo tengo... Mi vida transcurre en gran parte en lo que es la Segunda Guerra Mundial, en donde fue marcado el fascismo, el nazismo, en donde las personas no tenían libertad de pensamiento, las personas no tenían libertad de acción. De ahí mi repudio también al que no dejemos de ser no dejemos que los niños sean libres, que tengan, que ellos sean los autores de su propio conocimiento, porque en realidad los niños son los que van a decidir o deberían decidir qué es lo que quieren aprender y lo que no quieren aprender. Mi ideología concuerda mucho, o uno de mis modelos de ideología es Jean-Jacques Rousseau, que él cree plenamente en que el ser humano es bueno por naturaleza. Lo que sucede es que la sociedad va cambiando nuestra manera de pensar, pero cuando nosotros nacemos, concuerdo con la idea de Jean-Jacques Rousseau, que dice que somos buenos por naturaleza, y yo también lo creo. Un bebé no puede nacer sabiendo robar, no puede nacer queriendo matar a alguien. Un bebé es como es, no sabe de la vida, y más bien si llegara a surgir el deseo por matar a alguien o por querer robarle a alguien, claramente no es porque desde que nació lo tenía en mente. Recordemos que cuando nacemos vamos a aprender a través de la experiencia. Entonces el niño es bueno por naturaleza, todos nacemos buenos por naturaleza, pero ¿qué pasa? Que la sociedad es la que desgraciadamente se ha encargado de corrompernos, de meternos ideas, de meternos modelos,
de meternos en un ámbito lleno de rigidez, que yo creo que deberíamos de terminar con todo eso. También no debemos, en los alumnos debemos de preocuparnos por esa dimensión emocional. Debemos de crear alumnos que, lejos de que sean alumnos racionales, también sean sensibles. Porque de nada nos sirve alguien que es muy inteligente, pero que es insensible al mundo, al dolor de la gente, al dolor propio, porque puede ser así. ¿Por qué no enseñamos a los niños, antes de que sean racionales, que sean sensibles? Si todo el mundo le enseñáramos eso a los niños, probablemente el mundo sería diferente, porque entonces la gente, antes de lastimar por a lo mejor por lo racional que sería, es que necesito dinero, es que él tiene lo que yo no tengo, la envidia, probablemente se te tendrían a pensar antes de hacer las cosas, y no por el lado racional, sino se te tendrían de pensarlo porque dicen, ok, lo voy a lastimar. ¿En qué va a repercutir mi acción en su vida? ¿Cómo repercute mis actos? ¿Cómo repercuten en su vida? ¿Se sentirá bien? ¿Se sentirá mal? Ese tipo de cosas deberíamos de trabajarlas con los niños. Otro obstáculo que tenemos es la sobreprotección natural de los padres. La sobreprotección, una cosa es cuidarlos, pero sobreprotegerlos, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Bueno, pues lo que estamos haciendo con nuestros niños es limitarles la creatividad, no dejarlos explorar, porque si bien es cierto, los niños necesitan aprender mediante la experiencia. Entonces, mediante esa experiencia, ¿cómo quieres que un niño aprenda si no lo dejas hacer? Si no lo dejas hacer, si a lo mejor él quiere agarrar la tierra y no lo dejas, si a lo mejor él quiere agarrar una lombriz y no lo dejas porque se va a enfermar, entonces ¿cómo vas a saber qué es eso? ¿No? ¿Cómo va a aprender de qué está hecho el lugar en donde vive? Los niños deben de estar en una interacción constante con su mundo. El niño que no está en una interacción constante con su mundo, haz de cuenta que está cerrado de ojos. Hay otra cosa que siempre he dicho, los niños siempre van a aprender lo que desean aprender. Un niño que no tiene interés por algo, que no le llama la atención, claramente no va a poner su atención ahí. Y es ahí cuando surge en la escuela, o sea, si el niño no tiene el interés por aprender eso, porque también depende mucho como maestro cómo lo motives, porque tú debes de motivar al alumno para que a lo mejor el alumno no lo vea como una obligación es que debes aprender. No, tú le debes de motivar al alumno para que diga, pues yo quiero aprender eso, pues me interesa conocer eso. Por muy aburrido que esté, el maestro tiene esa habilidad, debe de tener esa habilidad para hacer que el alumno quiera aprender, piense que es una necesidad aprenderlo y que esté interesado y motivado en aprender. Relacionado a esto que acabo de explicar, yo siempre he dicho que los creadores son autores de su propio conocimiento. Lo malo aquí es que muchas mentes creativas desgraciadamente han muerto en un salón de clases. ¿Por qué? Pues porque impongo, porque no escucho, porque quiero seguir el modelo que me dicen, o lo que yo creo que está bien, no le pongo atención al alumno. Entonces, muchas de esas mentes brillantes, muchas de esas mentes creativas, innovadoras, con tantas ideas que yo creo que todos de niño tuvimos, realmente murieron en un salón de clases porque te dijeron, tú no puedes, esto no está bien. Y así te vas pensando que lo que hiciste no está bien. ¿Por qué? Porque el maestro, que es el portador del conocimiento, se supone, te ha dicho que no está bien. Entonces, pues, no puedes contradecirlo, no puedes hacer nada contra lo que te ha dicho él. No debemos de reprimir al niño. El niño debe de tener libertad de pensamiento, libertad de acción. Ahora, hay algo que yo defiendo mucho y es lo siguiente. Yo prefiero ver a un niño o una escuela a la que produzca un barrendero feliz antes que ver a un erudito neurótico que no sea feliz,
que a lo mejor tenga los mejores reconocimientos del mundo, pero ¿y de qué le sirven si no es feliz, si es amargado, si ni disfruta lo que hace, si no le toma sabor a la vida? ¿Por qué? Porque estuvo tan lleno de sistemas, tan lleno de modelos, tan lleno de rigidez, que tuvo que hacer lo que todos decían que era lo correcto, pero que para él ni para su corazón era lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si los niños crecen tristes, ¿qué va a pasar? Pues crecen adultos tristes, adultos infelices, adultos que tienen todos esos huecos emocionales y que no saben ni por qué y ni siquiera a veces saben que los tienen, solamente lo canalizan mediante emociones, por ejemplo, cuando reaccionan agresivos, conductas represivas hacia los demás. En su momento, cuando llegan a ser líderes, son líderes autoritarios, autocráticos, que no escuchan a su personal o no escuchan a la gente que trabaja con él porque piensan que es solamente lo que él cuenta. Pero eso, ¿a qué se debe? Pues a que fueron tan reprimidos de pequeños que no saben cómo canalizar esa emoción. ¿Por qué? Porque les enseñaron el lado intelectual, pero no les enseñaron cómo desarrollar su lado afectivo. Y sin desarrollar ese lado afectivo podrás ser muy inteligente, pero no vas a ser feliz. Yo creo, mi modelo educativo tiene principios básicos. Uno de los principios básicos es que los niños son buenos por naturaleza. Como les había comentado, que concuerdo con la idea de Jean-Jacques Rousseau, es lo mismo que pongo en mi modelo educativo. Los niños son buenos por naturaleza y si llegan a aprender algo malo, claramente no es porque ellos lo sepan. Ellos a lo mejor ni siquiera saben que es malo. Simplemente la sociedad se ha encargado de corromperlos. A veces hasta los mismos padres con sus actitudes, a lo mejor ni el papá sabe, es lo que les digo, a lo mejor el papá ni siquiera sabe que está actuando mal. A lo mejor el padre no recibió la mejor educación y su papá pues tampoco se preocupó por desarrollarle ese lado afectivo. Y así vamos creciendo y así vamos por la vida creyendo que una educación intelectual es lo más importante, cuando en realidad el propósito de la vida es más que ser intelectual, sería más bien el ser feliz, porque yo digo que es una de las cosas que más cuesta trabajo. De esta manera, con mi método, el que les estoy comentando, podemos conseguir que un niño crezca feliz y sin traumas. Porque muchos hemos crecido con algún tipo de trauma, ya sea en la escuela o con los padres, o por otras personas que conocemos en la escuela o familiares que no son los papás. Por ejemplo, cuando estamos con el maestro y que te dice y que te pone en tu libreta, no trabaja, pues tú te quedas con eso, con que tu trabajo no fue valorado y a lo mejor no fue porque no quisiste trabajar, a lo mejor tuviste un mal día, a lo mejor ese día te sentías mal, tuviste un problema antes de llegar a la escuela con tu mamá. Y son cosas que se te quedan, porque los maestros te empiezan a etiquetar, o porque a veces los padres, es que eres un burro, es que tú no sabes, es que eres un tonto, y son cosas que te van etiquetando y que emocionalmente te quedas con eso. Y como no puedes reclamar, como no puedes contestar porque debes de respetar al papá o al maestro, pues no te defiendes. Y a lo mejor lo que tú querías expresar lo terminaste reprimiendo a pesar de que sabías que era una buena idea. A lo mejor pensabas que era lo que te gustaba hacer y ya no te dejaron. Entonces te vas quedando con eso. Y bueno, fuera que terminara ahí la cosa. Pero no, esta represión sigue y sigue y sigues hasta que al final del día, en algún punto de tu vida, o terminas siendo el reprimido o terminas reprimiendo a las personas, terminas diciéndoles qué deben o qué no deben hacer, o te lo terminan diciendo a ti. Como les decía, uno como maestro siempre tiene la obligación de motivar al niño. Debes de hacer tu trabajo con alegría, porque por algo tú decides ser maestro. Por algo tú decides estar ahí educando niños que van a ser el futuro, que el futuro que lo que tú les enseñes hoy es crucial para lo que ellos van a hacer después, posteriormente, cuando ellos sean adultos y que eres el maestro al que pueden decir, él fue mi mejor maestro o fue mi peor maestro. Que tengan una buena experiencia de ti o una mala experiencia de ti. Así que hay que trabajar, uno como docente debe de trabajar
con alegría, con gusto, siempre motivando al alumno, buscando estrategias para motivar al alumno, indagando, preguntándole al alumno qué tienes, cómo es tu familia. A lo mejor si el niño tiene una manera diferente de aprender, bueno, pues entonces voy a adaptar mi plan de trabajo, voy a adaptar mi modelo a manera de que todos mis alumnos consigan ese aprendizaje. Voy a escuchar ideas, voy a escucharlos. Los niños tienen razón, los niños los niños no necesitan, ¿cómo les digo? Los niños no necesitan llorar para hacerte expresar algo. O sea, los niños lo único que necesitan es ser entendidos. ¿Por qué no los entendemos? Es muy difícil que alguien los entienda. Por ejemplo, cuando hacen un berrinche, te has preocupado mejor por pegarles, por darles una nalgada, por darles un grito, en vez de preguntarle, ¿qué tienes? ¿Qué te hace falta? ¿En qué te ayudo? Y ahí es donde estamos mal, porque ese tipo de cosas y el cállate, el no llores, son cosas que se le acumulan a los niños y que posteriormente después no van a saber ni cómo llorar, ni cómo expresar sus sentimientos y son cosas que a la larga van a causar enfermedades emocionales y pueden derivarse hasta en una enfermedad física. Como les decía, no basta el desarrollo intelectual. Siempre debemos de desarrollar esa parte afectiva porque debemos de buscar la manera en sentirnos felices, en hacer felices. Ahora, algo que siempre he sostenido es que toda la disciplina impuesta, dogmática, jerarquizada, lo único que va a producir, lejos de que te conviertas en alguien disciplinado, en realidad te vas a convertir en alguien hostil, en alguien que posteriormente se va a hacer insensible al dolor y a lo que piense la gente, que te va a dar risa. Si está llorando, ay, qué bueno, está llorando. Y es lo que no queremos, el mundo ya no necesita gente así. La libertad no es libertinaje. A los niños se les da libertad de acción y de pensamiento, pero no se debe de confundir con el libertinaje. Por eso, en mi metodología, yo siempre he dicho que los niños deben de ser conscientes de que pueden hacer y crear y investigar cuanto ellos quieran, siempre y cuando sepan que no se debe lastimar a sus pares. Debe de tener un respeto siempre por él mismo, para empezar. Debe de tener un respeto por sus pares, sus compañeritos, y debe de tener un respeto siempre también por la gente, es decir, por sus papás, por sus tíos. El respeto es mutuo entre todos. Una sociedad sin respeto es como una sociedad de animales. Entonces no es libertinaje, es libertad. ¿Por qué? Porque el niño debe tener claras sus qué puede hacer, pero también debe de tener en claro hasta qué punto ya estás lastimándote, hasta qué punto ya estás lastimando a otra persona, hasta qué punto puedes poner en riesgo a lo mejor tu integridad o la de otra persona. Y los niños, aunque no lo crean, son totalmente conscientes de esto. Aunque nosotros los veamos chiquitos, los niños saben, los niños entienden. El profesor debe de tener muchísima sinceridad con el alumno, ¿ok? Un maestro que no es sincero con el alumno, cuando tú le dices o le prometes algo al alumno y no lo cumples, posteriormente el alumno pues ya no te va a creer, pues porque dice, no, pues me mintió, y si le vuelvo a creer, posiblemente me vuelva a mentir. Lo que uno tiene que hacer como profesor es ganarse la confianza del alumno. Solamente siendo sincero con el alumno, es como vas a conseguir que tu alumno, es como vas a conseguir que tu alumno consiga tenerte esa confianza, consiga a lo mejor decir, oiga, profesor, no puedo hacer esto, ¿cómo le hago? Porque si el alumno no tiene fe, no tiene confianza en el profesor, ni siquiera le va a interesar el tomar clase con él. Es muy diferente, si se dan cuenta, cuando tomas clase con un profesor al que le tienes confianza, que puedes preguntar libremente, que no te va a regañar, a un profesor con el que es rígido, con el que te dice y vas a hacer esto y lo quiero para tal día. No es igual la manera en la que trabajas con el profesor con el que le tienes confianza al profesor con el que solamente se preocupa por darte órdenes.
entiendes más la clase del profesor al que le tienes confianza que al que no se la tienes. Y tu vivencia de aprendizaje es diferente, porque el profesor al que le tienes confianza lo hace más ameno, lo hace más fácil. Y con el otro profesor pues se te hace de cierta manera complicado. Y debes de buscar la manera de sobrellevarlo. Ya ni te preocupas por entenderlo, sino por sobrellevarlo. Y por último, y no menos importante, es la ausencia de una enseñanza religiosa, chicos. Esta ausencia de una enseñanza religiosa es muy importante porque si bien sabemos la educación nada tiene que ver con la religión, y si le metiéramos a esta educación religión, pues ¿qué pasaría? Pues ya estamos volviendo a dogmatizar al alumno, ya lo estamos volviendo a poner en modelos rígidos, en modelos autoritarios, con órdenes, con reglas, y no queremos eso. La religión ya va a ir independiente a cada alumno, porque a lo mejor en lo que uno cree el otro no cree. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues los vamos a confundir. Y además les vamos a poner reglas que en la escuela, pues la verdad, no deben ni de por qué existir, cuando en realidad nos vamos a preocupar por qué tanto conocimiento y qué tanta sensibilidad emocional vamos a adquirir, lejos de en quién crees o en quién no crees, o por qué debes de creer en esto y en esto no. ¿Ok? Con este último punto me despido y recuerden, chicos, el mundo necesita que sigamos cultivando esos niños felices, que sigamos poniendo todo el empeño que tenemos en nuestras manos como docentes para lograr que estos niños que estamos educando el día de hoy posteriormente tengan la capacidad de ser unos profesionistas, o si no, como les decía, unos barrenderos felices, que a lo mejor que sean lo que quieran ser, pero que sean felices haciéndolos. Al momento de que alguien es feliz haciendo lo que le gusta, es bueno haciendo lo que le gusta. Una persona que es feliz va a ser bueno. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que quiere, está haciendo lo que le gusta. Por eso uno como docente debe de hacerlo con amabilidad, con ternura, con comprensión, porque muchos niños traen muchísimos problemas de su casa, muchísimas cosas, y a veces uno como maestro, ¿qué hace? Pues solamente llegan a la escuela y a regañarlos más, a no comprenderlos, a etiquetarlos de tonto, a etiquetarlos de, ay, deberías de ser como tu compañera, deberías de ser como él. Cuando los niños en realidad lo que necesitan es ser escuchados, necesitan ser comprendidos, y desgraciadamente esta sociedad no está preparada todavía para saber tratar a un niño, porque a la primera que llora, a la primera que pegamos un grito, tanto como papás como maestros. Ojalá todo esto algún día llegue a cambiar y lleguemos a valorar a nuestros niños, porque si queremos que cambie, a partir de cambiar nosotros, vamos a cambiar a los demás, y más como docentes, cambiando uno, vas a tener la capacidad entonces cambiar a tus alumnos, de que ellos vean la vida diferente. A lo mejor si en casa no lo pueden hacer, tú como maestro ya dejaste tu huella. Muchas veces hay personas que nos marcan de por vida, generalmente nos marcan para mal, porque nos acordamos de alguna experiencia que nos sucedió mala o de lo que nos hicieron, y por qué no como docentes dejar esa experiencia bien en tus alumnos, esa experiencia tan hermosa, que ellos se acuerden de ti y te digan gracias, porque gracias a ti, a pesar de que yo no sabía cómo confiar en mí, lo logré y pude confiar en mí. ¿Ok? Entonces, yo me despido con esto y piénsenlo. Si queremos adultos felices, un verdadero cambio en la sociedad, pues debemos de hacer a los niños que sean felices, que no hagan las cosas por obligación o por conseguir algo. Yo me despido de ustedes y espero les haya gustado mi historia.